cuántas personas no terminan en determinado momento entre tu edad y la mía diciendo, wow, o sea, cumplo las expectativas de todos quizás, pero contra lo que yo pude haber sido. Sí. ¿Cómo podemos afrontar estas decisiones difíciles que se nos van planteando a lo largo de la vida, Eduardo? El problema es que no ejercitamos el músculo de la libertad porque no queremos renunciar. Una mejor motivación de las personas que colaboramos en un grupo es hacernos entender que somos partes fundamentales como en un engranaje dentro de una gran maquinaria. Y fíjate cómo el lenguaje corporativo es muy cruel, ¿no? Sí. Se dice, aquí nadie es indispensable. Es que el miedo no es para deshacerlo, sino para hacerlo tu aliado y tu compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les quiero dar la bienvenida al primer episodio de Voces que Inspiran, un podcast hecho por la Universidad Panamericana, en donde vamos a tener una serie de voceros espectaculares, de personas que han marcado un camino que vale la pena escuchar. El día de hoy no es la excepción, tenemos a un espectacular invitado, el cual es licenciado en comunicación, que tiene un doctorado en filosofía en la Universidad de Valencia. También es un gran conferencista que también ha fungido como consultor para marcas tan grandes como lo es Porsche, L'Oreal o Disney. Sin más, les quiero presentar el día de hoy a el doctor Eduardo Garza. Muchísimas gracias, Javier. Aquí feliz de estar pues siendo partícipe de esta gran iniciativa. Y divertido porque es la primera, es que nos debe de salir bien. Totalmente, ¿no? Esto tiene que salir muy bien. Vamos a marcar la pauta. Por supuesto. Amigo. Eduardo, platícanos un poquito, ¿cómo es que lograste algo tan grande como lo que has hecho al día de hoy? ¿Cómo fue el elegir el camino? Porque eso yo creo que es de lo más complicado que hay. ¿Cómo fue que tú elegiste el camino que ibas a tomar? No sé si como la varita mágica de Harry Potter, yo la escogí o ella me escogió. Sí. Yo creo que en el fondo uno va abriendo un camino que no tiene nada de adjetivable, de maravilloso, de nada, pero sí de genuino y de propio. Sí. En la medida en que va dialogando con uno mismo, qué quiero, qué me importa, qué me entusiasma, qué me apasiona, dónde se enciende mi vitalidad, dónde late mejor mi corazón y más rápido, ¿no? Sí. Pero también es una combinación de estar dialogando pues con el entorno, ¿no? Con el mercado, con los clientes, con lo que se necesita, con lo que la gente quiere y requiere, ¿no? Sí. Entonces a veces es como una respiración existencial, estás hacia afuera y a veces estás hacia adentro. Si solo sacas aire, te asfixias igual que si solo tomas aire, ¿no? Sí. Yo diría que ha sido, en mi caso y en el de muchos que conozco, un diálogo. Sí. Muy padre entre las circunstancias y los ideales, ¿no? Sí. Y entonces a veces gana uno o uno quiere sofocar al otro, pero en el fondo le tenemos que dar viabilidad a nuestro proyecto de vida y ese es un reto que compartimos todos y todas, todo mundo está en esto, ¿no? Y es que me gustó mucho de tu perfil que o sea, parecería que no tiene nada que ver la comunicación con la filosofía, pero hay más filosofía en comunicación de lo que podría parecer y más comunicación en filosofía de lo que creemos, ¿no? Sí. Entonces, sí. No tenemos que poner barreras entre las cosas, porque si no, nos aislamos. No puedo estar más de acuerdo. Y a la filosofía en concreto hay que liberarla del claustro, o sea, del encierro académico. Sí. ¿No? O sea, la filosofía, desgraciadamente, en años recientes, la asociamos con un amigo que da clases y que está en una universidad. Sí. Pero si tú tomas la biografía de los filósofos que más te atraigan en la historia, uno era del servicio exterior, otro era comerciante, otro era campesino, o sea, eran todo menos estar encerrados. Claro. Y el resultado de ese encierro es que la filosofía se fue perdiendo de la vida. Yo tuve un maestro fantástico, Jesús Conil, que decía, hay maestros que enseñan filosofía, hay maestros que enseñan a filosofar, o sea, a pensar la vida, no a pensar la filosofía, sí. ¿no? Entonces, yo he sido un rebelde toda mi vida contra esa noción de la sacralidad de una filosofía que se nos pierde, que habla raro, que no le entiendes, que... Y al contrario, en la medida en que he podido
poquito. Pero fíjate que eso lo tenía en el corazón y en la mente Carlos Llano, que fue un gran rector y fundador de esta universidad. Sí. Él incitaba mucho a los filósofos a salirse, a buscar, a posicionarse, a estar en el mundo de la toma de decisiones, en el mundo de la empresa, en el mundo gubernamental, en el mundo de las organizaciones sociales, en el mundo, ¿no? Y eso es algo que, pues a mí no me ha salido tan mal. No, eso veo. Y es que también me gusta que tiene mucho sentido con también los mensajes que das. El que tengas estas bases de comunicación y de filosofía, la filosofía como que se entiende muy introspectiva y la comunicación al contrario también tiende a ser hacia afuera, ¿no? Entonces tú estás mezclando lo mejor de los dos mundos, ¿no? Para dar un mensaje sobre, oye, ¿qué estás haciendo tú con tu vida interior? ¿No? Pero es un mensaje que no te quedas para ti, sino que lo estás mandando hacia los demás y dándole un peso. ¿Cuál es ese peso que tiene entonces que tú estás dando como mensaje, esa vida interior que nosotros no estamos tomando en consideración, Eduardo? Pues mira, yo creo que vivimos en una cultura muy, muy, muy sui generis, Uh-huh. severamente obsesionada con ciertas cosas Okay. y imponiéndonos criterios de vida en microdosis de venenito todos los días, ¿no? Uh-huh. Entonces hace falta de cuando en cuandito tomar distancia y decir, eso es lo que quiero. Sí. Algo que me pone aquí en ese lugar a mí y a ti en ese lugar, Sí. es la diferencia de años entre tú y yo, ¿no? Obviamente. Pues en esos años te das cuenta de lo relevante que es el mantener la sana rebeldía de decir, oye, esto es lo que yo quiero o es lo que quieren de mí. ¿Cuántas personas no terminan en determinado momento entre tu edad y la mía diciendo, Sí. wow, o sea, che, cumplo las expectativas de todos quizás, Uh-huh. pero contra lo que yo pude haber sido. Sí. Y no hay nada más doloroso, créeme, que alguien que fue una promesa terminarlo viéndolo una triste realidad, ¿no? Eso implica decisiones difíciles y determinantes en la vida que a mucha gente le da miedo tomar. ¿Cómo podemos afrontar estas decisiones difíciles que se nos van planteando a lo largo de la vida, Eduardo? Pues yo creo que esto de decidir es un músculo, ¿no? Sí. Y hay que ejercitarlo. Y a mí la frase que me ha orientado enormemente en mi vida en ese sentido es de André Gide: elegir es renunciar. Uh-huh. Es decir, cada vez que dices sí a alguien, a algo, a un proyecto, a una maestría, a una empresa, a un trabajo, a una persona en tu vida, necesaria, y simultáneamente dices no a cualquier otro uso que hubieras podido hacer de tu tiempo y de tu vida. Claro. ¿No? Hay que el problema es que no ejercitamos el músculo de la libertad porque no queremos renunciar. Y al no querer renunciar, lo cual es imposible, porque no optar es una opción. Sí. ¿Sí? Por eso Sartre, que fue un genio de la filosofía, diría, estamos condenados a ser libres. Es una paradoja fantástica, ¿no? Sí. Entonces, no nos hemos educado a renunciar, no queremos renunciar. Es como querer ver 2 o 3 o 5 canales al mismo tiempo y terminas mareado porque no estás ni en uno ni en otro, ¿no? Sí. Y por lo tanto no podemos elegir. Entonces van juntos, la renuncia no es grata, pero lo que le da sentido es el anuncio, es la elección, es aquello en lo que nos convertimos cuando vamos eligiendo. Y eso se puede educar desde que uno es niño, ¿no? Porque también renuncias a ti mismo en el momento en el que no estás tomando las decisiones que vienen de tu intuición. Sí, señor, sí. Y creer en ellas y apostarles hace la vida muy feliz. Muy feliz. Es gozo puro, ¿eh? Es que sí es algo que he estado pensando últimamente, que sí tenemos una intuición con una sabiduría mucho más grande de lo que creemos. A veces como que lo dejamos a menos, pero sí escuchar esa voz que tenemos dentro, creo que es lo mejor que podemos hacer. Sí, señor. Sí, y también lo más difícil, porque a veces es más fácil endosarle en blanco el cheque de mi libertad a alguien que decida qué se vale, qué no se vale, qué puedo, qué no puedo, qué hacer, qué no hacer,
y depositar en esa persona, una autoridad normalmente, ¿no? Sí. O en esa institución, o en ese núcleo de poder, lo que sea, Sí. endosar en blanco el cheque de mi libertad, pero es perderse de la vida, ¿eh? Sí. Vamos a poner entonces, digo, ya es un gran paso ya el decir, yo voy a, o sea, voy a hacer caso omiso a todas las otras voces y voy a escucharme a mí y lo que yo quiero. O sea, a ver, nada más, perdón, sí. me meto. Claro, adelante. Porque me ayudas. No es que haga caso omiso. Ok. Escucho, pero luego el metabolismo final lo hago yo. Ok. Es decir, escucho y entiendo, porque la otra sería cerrarme, ¿no? Sí. No, escucho y todas las voces son válidas y todas, además, muchas veces son de buena fe, Sí. la mayor parte de las veces, ¿no? Pero al final, el juez final, el que va a tener la última palabra, puedo ser yo si quiero. O sea, no es ser terco, sino aprender a hacer una síntesis y tomar la decisión de lo que uno quiere. Por eso te decía que es un diálogo, ¿no? Claro. Un diálogo con personas. Yo te lo digo porque yo antes pensaba que el discernimiento era una cuestión como muy individual. Y la vida me ha enseñado que no. Sí. Que está también el discernir en el dialogar. Sí. Aunque tienes que marcar tus puntos en donde dices, ok, escuché suficiente. Sí. Y ahora me toca cargar con mi decisión. Sí. Fíjate que es bueno que hagas esa aclaración porque yo sí me acuerdo en algún punto de mi vida más, o sea, todavía más joven, que sí, o sea, como que tenía ganas de yo mandar todo muy lejos y hacerme caso solamente a mí, pero sí es importante, por lo menos un consejo para los jóvenes, el poder tomar lo mejor de lo que se nos dice. Tal cual. Y si me permites, no solo de personas que tienen más aventajados en la edad, ¿no? Que tienen más edad. Yo creo que hay una sabiduría muy especial en lo intergeneracional. Es decir, tus cuates, tus compañeros, o sea, todos tenemos referentes, llamémosle hacia arriba por utilizar alguna geometría, maestros, padres, lo que tú quieras, compañeros, y eventualmente poco a poco irás teniendo también referentes, vamos a decir, hacia abajo, o que tú te vuelves el referente de otros, ¿no? Sí. Pero todos cuentan, todos enriquecen. Fíjate que estaba viendo algo súper interesante. Ahorita también pensando un poco en lo que queremos, puede ser también lo que creemos que queremos, ¿no? Veía de cómo a partir de cierta edad, a partir de los 20 y tantos, se termina de desarrollar el lóbulo prefrontal, que lo ponían con un ejemplo como los lobos, ¿no? Que te imaginas a un lobito, que depende de la manada para sobrevivir, ¿no? Porque si no, pues llega ahí un zorro y se lo lleva. Pero mientras va creciendo el lobo, mientras vamos creciendo nosotros, nos volvemos más independientes y dejamos de depender en medida tan grande de la manada. Mientras más chico eres, más dependes de la manada y, o sea, necesitas eso para sobrevivir. Y mientras más grande, ya como que eres capaz de tener una autoridad sobre tu persona. Ese es el ejemplo que veía. Y creo que es cierto, en cierta medida, como si nos dejamos influenciar de maneras hasta que no reconocemos por aquellos que nos rodean con tal de, entre comillas, sobrevivir. Sí, me parece cierto, aunque yo no creo que nunca lleguemos a una total independencia. Es decir, estamos muy influenciados por la noción de individuo. Sí. Y no por la noción de persona. La persona siempre es relacional. Te voy a poner un ejemplo que estamos aplicando aquí. Sí. Estamos hablando, estamos dialogando, nos estamos comunicando. Eso lo permite un lenguaje. Sí. Aquí estamos, yo emito sonidos, tú emites sonidos, yo los entiendo, me entusiasmo, respondo, te interrumpo. Sí. Esa virtud comunicativa, ¿de quién es el lenguaje? ¿Es mío? ¿Es mi creación personal? ¿Es la tuya? No. Ese lenguaje sin el cual no podríamos comunicarnos ni entendernos a nosotros mismos no es patrimonio individual. Es un ejemplo de miles, ¿no? Sí. Pero lo que quiero decir es, cada vez que veo que el ideal de persona es como el individuo, aislado, independiente, fuerte, decidido, autónomo al 1000%,
casi siempre termina dando risa, porque la mera verdad es que Sí. nuestras dependencias cambian Ujú. y que más que independientes tenemos que aspirar a ser interdependientes. Ok. Es decir, siempre habrá quien te realices echándole la mano o la mano que tú requieres. Ujú. Y difícilmente puedes salir adelante solo. Ayer tuve la oportunidad de entrevistar a unos empresarios fantásticos que detectan y desarrollan talento para el ciclismo de una manera muy especial. De ahí salió Isaac del Toro. Ok. Y me decían, nada en ciclismo, aunque no parece, Ujú. se logra solo. Mm. O sea, la lógica competitiva de un equipo es impresionante. En fin, lo pongo como un ejemplo. Pero Sí. esa rebeldía de decir, no, es que el problema está en el modelo, el problema está en pensar que yo no voy a depender de nada ni de nada. Bueno, hasta para respirar, pues. Sí. Aterrizando eso en el mundo corporativo, que las empresas piensan como yo voy a ser el que marca la tendencia y el que lleva la empresa hacia el rumbo, etcétera. ¿Cómo podemos aterrizar este concepto de ser partes de un todo? Una empresa que esté escuchando, un director que te esté escuchando, a lo mejor de las empresas que has sido consultor. ¿Cómo es que podemos entonces entendernos mejor dentro de un todo para ser más competitivos? Me encanta la pregunta y la voy a contestar de dos maneras. Primero, a mí me gusta mucho la noción de los grupos de interés, los llamados stakeholders. Uh-huh, uh-huh. Es decir, los grupos con los cuales una empresa se relaciona, que son obviamente proveedores, clientes, el personal, los accionistas, pero también la comunidad, el medio ambiente, la sociedad, ¿no? El arte de decidir, esto también viene de Carlos Llano, está en encontrar vinculaciones ganar-ganar entre ellos. No someter los derechos de uno a las necesidades de otro, Okay. ¿no? Entonces, y eso no tiene una fórmula precisa. Pero en todo momento yo debería estar pensando, a ver, no le estoy quitando, estoy honrando lo que espera de mí tal y tal y tal, clientes, proveedores, etcétera, o no. Uh-huh. Y la otra manera de decirlo es, de responder a tu pregunta es, pues entender lo fascinante, lo complejo, lo maravilloso, lo interesante Sí. de hacer equipo, ¿no? Claro. De hacer equipo. Y un equipo en el cual, como en un mosaico, cada quien muestra lo suyo, lo que tiene para poner en la mesa, pero hace juego, por decirlo así, hace sinergia, combina, rima con Sí. lo que otros ponen. El mejor ejemplo, una orquesta sinfónica, ¿no? Claro. Cada instrumento tiene su timbre, cada uno tiene su partitura, Uh-huh. pero la sinfonía la hacen todos y es inconfundible la sinergia, fascinante la sinergia que hacen los instrumentos. Entonces, para una mejor motivación de las personas que colaboramos en un grupo es hacernos entender que somos partes fundamentales como en un engranaje dentro de una gran maquinaria. Sí, sí. Me gusta más la otra metáfora, pero ya no nos peleemos. Está bien, sí. Somos parte gozosa de Sí, algo, ¿no? el cello y el violín. Sí, exacto. Sí, perfecto. porque el engrane es despersonalizante, ¿no? Ah, ok. En cambio el cello, pues lo estás tocando. Cada uno es diferente. Y trae tu mano y trae tu entrenamiento y solo tú lo tocas así. Sí, de acuerdo. ¿No? Me gusta. El engrane... Pero bueno, formar parte de algo. Uno y pones formar otro, ¿no? parte de algo. Sí, ese sería como el extremo, ¿no? La Claro. sustitución de decir... Y fíjate cómo el lenguaje corporativo es muy cruel, ¿no? Sí. Se dice, aquí nadie es indispensable. Uh-huh. Que es Sí. una amenaza de decir, te vas y adiós, ¿no? Sí, sí. En una comunidad laboral, todos somos indispensables, ¿no? Y cuando alguien se va, ¿verdad? Cambia la configuración como una constelación de todo. Claro. Cambia la personalidad de todo. Entonces, todos aportamos algo único. Cuando tú eres, eso tiene que ver con la vocación de lo que hablabas. Sí, sí. Cuando tú pones el ser en el hacer, Uh-huh. otro podrá hacer tu trabajo. Tampoco eres la última coca del estadio, pero no lo hará como tú. Claro.
porque tú estás poniendo el sello Javier en esta entrevista y no sería igual si fuera con otra persona. Podría venir otro entrevistado también, pero no le pondría lo que yo pueda ponerle. Sí. Fíjate cómo culturalmente, así como el individualismo nos mata, Ajá. la comparatividad y la competitividad malentendida nos matan. Claro. Porque el día en que tú aspires a ser Javier, ya, o sea, tienes suficiente para articular lo que quieres hacer con tu vida, lo que Dios quiere que hagas con tu vida, lo que es como si fuera un teatro y el rol Javier solo te toca a ti. Y si no lo interpretas, no estaría completa la obra, ¿no? A mí me parece fascinante tratar de trabajar así, desde el ser hacia el hacer. ¿Cómo podemos imprimir mejor esa esencia que todos tenemos en lo que hacemos? Porque, o sea, no sé, deben de haber muchas labores que parecen, ¿no? Y, o sea, así, parecen como muy mecánicas, ¿no? Que solamente esto es así, pero creo que todos tenemos esa capacidad de imprimir nuestra esencia en lo que hacemos. Todos la tenemos. No sé responder tu pregunta del cómo. Lo único que sí puedo decir es que he visto quién lo logra. Aún en tareas como las que dices, que están hechas como toda la industria, o sea, toda la lógica industrial es eso, ¿no? O sea, pues tú eres especialista en este tornillo, ¿no? Pero ha habido muy buenos intentos y muy buenos logros en donde, por ejemplo, desde el punto de vista corporativo y directivo, pues, por ejemplo, rotaciones de personal, ¿no? Ok, tú te encargas solo de esto, pero esta semana, y luego del otro, y luego del otro, y la noción que tengas del todo no la debes de perder, ¿no? Pero también hay quien encuentra así porque anima al compañero de al lado, porque saluda de una manera distinta, porque es cálido, porque le da un buen consejo de seguridad al compañero del otro lado. En fin, encuentra el llamado de esas circunstancias para él en ese momento. La misión del proyecto de vida no es nada más uno para toda la vida, que va a ser eterno, no. También es el saber dialogar con ese instante, con esa circunstancia que me pide algo. A veces quien toma muy en serio estas cosas así de el proyecto de vida, se pierde de la vida. Porque él está en su gran proyecto, ¿no? En lugar de escuchar, amigo, lo que me toca ahorita pues, es hablar contigo, es poder hacer un buen ejemplo. Eso es lo que me toca, ¿no? Y es mi manera de proyectar, de hacer diferencia en la vida, como es la tuya. Y me gustaría meter a tema la flexibilidad, porque justo lo que dices, ¿no? Como que hay mucha gente que solamente este es el camino y porque mi papá me dijo que tengo que ser doctor y solamente doctor y voy a seguir con, ¿no? El legado familiar, por decirte. Pero la vida luego tiene planes muy diferentes, ¿no? Y Dios te dice, oye, pues es más bien como por acá. Y tenemos que nosotros ser capaces de aceptar y de ser flexibles, ¿no? Sin duda. Cada quien, su edad, sus circunstancias, pero esa flexibilidad es parte fundamental del felizómetro. Sin duda, ¿no? Sin duda. Platiquemos un poquito, Eduardo, sobre el miedo, el cómo podemos romper con el miedo. Normalmente viene oculto de pensamientos que ya venimos cargando de hace mucho tiempo, ¿no? Que nos obstaculizan. ¿Cómo podemos nosotros poco a poco, conscientemente, romper estos paradigmas que tenemos? Me encanta la pregunta. Todas sus preguntas son tan buenas que yo trato de contestarlas lo mejor que puedo. Acá voy con una metáfora. Sí. Yo soy taurino y fui amigo de un torero que fue quizás de los mejores que haya dado México, David Silvetti. Hablamos mucho sobre el miedo. Sí. David fue una de las personas más castigadas por la profesión, por el arte taurino como matador de toros. Si suma todas sus convalecencias, sumaban años, ¿no? De un accidente, de una rodilla, miles de problemas, ¿no? Y dice, en ese tiempo él me dijo, qué bonito estarlo recordando en una cabina de radio, porque a mí me lo dijo él, entrevistado por mí en una cabina de radio. Qué bien. Sí.
me emociona, ahorita me viene a la mente. Y en ese tiempo dice, vamos a suponer, estoy inventando el número, pero no mucho, que llevaba 12 cornadas. Okay. Y me dijo, al menos 10 fueron por haber perdido el miedo. Y lo que te quiero decir con el ejemplo es que el miedo no es para deshacerlo, sino para hacerlo tu aliado y tu compañero. O sea, si yo no tengo un poquito de miedo de estar aquí, ¿cuál tensión? Si yo pienso que es papita y que... No, güey, o sea, a eso hay que darle esa tensión. O sea, el miedo tiene una sabiduría, como tienen una sabiduría todos los sentimientos. Sí. Es una alerta. Es para no abandonarse y conformarse. Es para mantenerse a tono. Es para tomar decisiones que nos ayuden en la vida, ¿no? Hay una teoría fantástica de inteligencia emocional. Ojalá un día podamos hablar también de eso. Claro. Hecha por un gran consultor y muy respetado pensador, Freddy Kaufman. Ajá. Y Kaufman, en un libro precioso que se llama Metamanagement, dice, los sentimientos no solo hay que nombrarlos. Eso ya sería un gran paso, decir, tengo miedo. O sea, lo dices, ¿no? Pero Kaufman dice, eso yo lo había aprendido mucho en la maestría en desarrollo humano, era como ampliar el vocabulario. Hay gente que es analfabeta emocional, ¿no? Porque no puede decir, tengo miedo. Sí. En la vida cotidiana. Y además, pues, toda la gama fantástica de sentimientos que tienen un mensaje para nosotros, no solo el miedo. Pero Kaufman dice, no solo un sentimiento lleva a nombrarlo, sino invita a una acción. Por ejemplo, la tristeza, nombrarla sí, pero te invita a generar una acción de duelo que te permita metabolizarla. A mayor tristeza, mayor necesidad de ese simbolismo, de ese ritual. ¿Ok? Cuando lo haces, le das la vuelta a la hoja. Si no lo haces con el miedo o con la alegría, o no me importa, o con la tristeza, o con el asombro, si no haces la acción requerida por ese, entonces te cobra emocionalmente algo. Entonces, desde la óptica de Kaufman, lo que estaría pasando es que no se trata de quitar ningún sentimiento, sino de hacerlo consciente, entender su llamado y realizar la acción, no la palabra, la acción que me pide ese sentimiento. Eduardo, enorme. Muchísimas gracias de verdad por este espacio. Nosotros nos pudimos haber tendido 1 hora y media más, la verdad. Sí, cuando quieras. Sí. Pero te agradezco de verdad este espacio porque tus palabras van a llegar a los oídos que más lo necesitan. Es una comunidad de jóvenes que necesitan siempre una guía. Creo que eres un gran ejemplo de eso y te lo reconocemos como parte del equipo de producción, que también les damos las gracias a todos. Gracias por este espacio porque de verdad que se sienten con cariño tus palabras, con entendimiento. Eso sí. Nada ejemplar, nada terminado, pero la amistad es una conversación permanentemente inacabada. Así es que sigámosla cuando sea posible. Muchas gracias, Javier. A todos los que escucharon este episodio, Eduardo y yo les damos las gracias, les mandamos un abrazo muy grande, gracias a toda la producción y nuevamente Voces que Inspiran les da las gracias y nos vemos en el próximo episodio.